Empezamos esta historia hace 3 millones de años en la Tierra, el momento en que apareció por primera vez la humanidad. Él ya estaba allí, simple como un Australopithecus que amaba cazar como ningún otro, pero extrañamente él no se extinguió. A pesar de bastantes conflictos, él vivía por eones infinitos, pero el tiempo no le pasaba factura. Lo que a él le mantenía vivo era la cacería, violencia y peleas. Solo de eso vivía. Durante 3 millones de años, su cuerpo ha ido evolucionando, confiando solamente en su fuerza física. Él se convirtió en un dios, el rango 1 en el reino divino, el dios de la tierra, Mu, responsable del planeta Tierra. Observamos cómo este daba una fuerte pisada, diciendo que estaba aburrido. Observamos cómo el santuario de los dioses temblaba por completo. Observamos cómo Lucifer, rango 2 en el reino divino, pensaba que ahí iba de nuevo. Y observamos cómo Mu decía que cree que ya se ha enfrentado a varios que han sido dignos oponentes y ahora no hay ninguno que sea digno, preguntándose cuándo fue la última vez que peleó, diciendo que ser el más fuerte también es un problema, preguntándose si no podía pelear porque era muy fuerte. Él debería solamente debilitarse. Él era un genio con el cuerpo de un débil humano. No habría escasez de oponentes a enfrentar. Observamos cómo este gritaba al cielo, Young, apareciendo un gran dragón de forma humanoide, que nos presenta a este como el jefe secretario del dios supremo, Young. Observamos cómo este le preguntaba a Mu si acaso lo había llamado, a lo que este simplemente le decía que mientras esté afuera debía de asegurarse de cuidar bien los asuntos de ese lugar, a lo que el dragón invocaba un hechizo, el encadenamiento del dios supremo, preguntándole a dónde se iba a dirigir. Sin ni siquiera brindar explicaciones, muy pronto habría una reunión de dioses preguntándole qué era lo que estaba planeando hacer. Observamos como el dragón le preguntaba qué se suponía que iba a hacer si se iba de esa forma. Ni siquiera sabía a dónde se iba o por qué se iba, por lo que no sabía qué decir en la reunión. Todos allí probablemente liberen su frustración contra él y lo iban a tratar como una mosca, preguntándole si solo había nacido para eso. Él se sentía muy indigno y observamos cómo Mu rompía las cadenas y le preguntaba si acaso quería pelear con él, a lo que el dragón simplemente le decía que se cuidara mucho. Y observamos cómo Mu, tocando lo que parece ser la tierra, le decía que se iba, preguntándose qué cuerpo iba a tomar prestado. Se percataba de alguien que decía que si existía un dios debía irse a comer mierda. Si estás preocupado, mándame a otro mundo. Lo que Mu decía muy bien, tú eres al que voy a escoger. Como bonificación te brindaré un deseo. Observamos cómo mirando a John, se preguntaba si debía de darle por lo menos alguna explicación, a lo que este le decía que iba a dejar atrás su cuerpo. Él iba a ser responsable de su cuerpo, debía asegurarse de darle un buen cuidado al que va a tomar su lugar. Observamos como el dragón le gritaba si acaso pensaba arrebatarle el alma. Eso no estaba permitido. Si el cuerpo muere mientras el alma está rondando, el alma también será destruida. A lo que Mu le preguntaba quién se iba a preocupar por eso. Él iba a regresar pronto, diciéndole a Young que eso no estaba permitido porque era muy peligroso. Y cambiando de escena, observamos cómo un rey demonio era destruido, mientras alguien más le decía que finalmente lo había vencido. Observamos cómo era una persona que estaba terminando un juego, siendo que se había acabado. Gracias a los trucos se convirtió fácilmente en el héroe de ese mundo, diciendo así que ese es el harem final de ese mundo. Ese personaje era un bastardo suertudo y se nos presenta como Lihu, un humano de 17 años. Y soltando el teléfono, decía que eso había sido divertido, ahora podía hacerlo sin remordimientos. Y observamos cómo mientras iba cayendo, decía si existe un dios que se vaya a comer mierda. Si está preocupado, debería de mandarlo a otro mundo. Pero tristemente observamos cómo caía al suelo. Y observamos cómo repentinamente daba un respiro. Y era Mu, el cual se había introducido en el cuerpo de aquel chico, preguntándose qué era eso. Observamos cómo Lihu estaba completamente congelado frente a Young, diciendo a ambos, ¿quién eres tú? Y ahora retrocedemos un poco en el tiempo, justo cuando Mu estaba hablando con Young. Atravesaba el portal y entraba en el cuerpo de Lihu justamente antes de que chocara contra el pavimento. Y nos cuentan Mu, quien ha vivido 3 millones de años entrenando su físico,
ha alcanzado el pináculo de la comprensión del cuerpo humano. Él puede controlar a conciencia cada parte de su cuerpo y vasos sanguíneos, incluso hasta los músculos involuntarios. Observamos cómo este obligaba el corazón del hijo a latir fuertemente, pensando que él ha reparado el corazón al mover los vasos sanguíneos, ha sido capaz de parar el sangrado. Ha pasado mucho tiempo desde que había sangrado tanto, pensando que ir allí fue definitivamente la mejor decisión. Y luego de ponerse de pie, decía que tenía que repasar su memoria, diciendo que era hora de irse a su base, diciendo que ese ritmo le tomaría todo el día llegar hasta allí. Y ya en la casa del hijo, decía que después de pasar horas repasando sus memorias, se ha dado cuenta de algo. Hay un miembro familiar hombre, pero vive muy lejos. Esencialmente, el hijo vive solo. En líneas generales, él es pobre o miserable. Su ocupación involucra asistir a un lugar llamado escuela. Y hay algo más en esta escuela. Hay alguien que siempre se pelea con él cada vez que está allí. Era perfecto, no tendría ninguna duda en pelear. Y luego de realizar ese movimiento, se daba cuenta de que los músculos del hijo estaban completamente destrozados. Se preguntaba si era por llegar a su casa parado de manos, diciendo que ese cuerpo no estaba acostumbrado a usar así los músculos. Y con una sonrisa, decía: dolor muscular después de miles de años. Era excitante. Que al día siguiente observamos como todo el mundo estaba frente a donde ocurrió el accidente del día anterior. Observamos como Mu entraba rápidamente a la escuela, llegando al aula de clases violentamente. Y observamos como el que molestaba al hijo se percataba de que había llegado, preguntándole qué era lo que estaba haciendo, a lo que Mu solamente le preguntaba a si era él. A lo que aquel bully le preguntaba si se había vuelto loco, dónde estaban sus lentes, y golpeándolo, le preguntaba si lo había vendido. Sin sus lentes era un objetivo más fácil que una bolita. Y nos cuentan que Mu cuenta con sus propias reglas al pelear. Una pelea solo comienza cuando ambas partes muestran sus ganas de pelear, y él siempre tiene ganas de pelear. Por lo tanto, la clave yace en la intención del oponente, y la forma de confirmarlo es con el primer golpe del oponente. Observamos como Mu estaba sonriendo mientras pensaba que finalmente había encontrado una pelea, y observamos como iba a atacar al bully, el cual se preguntaba por qué él tenía esa risa. En efecto, él era un demente. Y observamos como Mu, al conectar el golpe, gritaba del dolor, diciendo que había olvidado el dolor muscular, a lo que el profesor le gritaba interrumpiendo la pelea, preguntando qué era lo que estaban haciendo durante su clase. Observamos como el bully, al ver que comenzaba a sangrar su nariz, se lanzaba con todo hacia Mu, gritando que era un loco, a lo que Mu pensaba que si su cuerpo estuviera en buenas condiciones sería capaz de evadir todo eso, pero si es así como está, iba a usar magia. Y decía tercero, cuarto, intentaba invocar una especie de magia, pero no funcionaba, recibiendo un golpe de su bully, pensando Mu que el maná de la tierra era inservible. Observamos como el bully, mientras lo golpeaba, le decía que no se metiera con él, mientras Mu pensaba que él no tenía muchas opciones en ese lugar. Si no podía usar sus brazos, piernas o magia, simplemente debía usar la cabeza. Y observamos como el bully quebraba su mano al golpear la frente de Mu, a lo que Mu pensaba que los flacos huesos de los dedos no pueden penetrar fácilmente el cráneo. Antes de que recupere el aliento, iba a golpear su punto débil, el plexo solar, haciendo que el bully grite de dolor, pero Mu aún no había terminado, golpeando la mejilla de con su cabeza, haciendo que el bully cayera rendido al suelo. Y observamos como todo el aula preguntaba si acaso Liu había ganado. El día anterior, él había sido golpeado y había regresado a su casa arrastrándose, y observamos como Mu estaba simplemente observando a aquel bully. Y nos cuentan que después de que termina una pelea y la adrenalina disminuye, solo hay una cosa que puedes sentir: la pulsación de dolor en las áreas que fuiste golpeado, el espeso y sabor metálico de la sangre que sale por tu boca. Eso era lo que él estaba buscando. Y observamos como, acercándose al bully, le agradecía y procedía a morder su cara, arrancando
un pedazo de su oreja. Observamos como todos en el lugar quedaban congelados pensando que él realmente estaba loco. Él le arrancó la oreja con un solo mordisco. Observamos como Mu decía que había pasado mucho tiempo desde que se divirtió en una pelea. Y nos cuentan que Mu siempre deja su propia marca en aquellos que dieron una pelea disfrutable. Esa es su manera de expresar gratitud. También los marca porque fueron juguetes que lo hicieron satisfacer. A ellos los clasifica como juguetes de Mu. Solo formidables guerreros le han podido brindar satisfacción tras una pelea. Naturalmente, los juguetes de Mu son un símbolo de fuerza. Sin embargo, en la Tierra, él debía de buscar otro nombre. Observamos como dos chicos estaban hablando en otra clase. Hablaban de la pelea de Mu, diciendo uno de ellos que el ganador de esa pelea le arrancó la oreja al otro. Y cambiando de escena, observamos cómo se llevaban al bully en una ambulancia, mientras Mu pensaba que en ese lugar había servicio de tratamiento móvil. Eso era genial, pidiendo que él y el bully debían de volverse a ver. Y observamos cómo el profesor llegaba al lugar y le pedía que fuera a su oficina. Y ya allí, le gritaba que si acaso se había vuelto loco, cómo él pudo hacerle eso a un compañero. Y estando a punto de golpearlo, observamos cómo Mu con una sonrisa pensaba: adelante, golpéame. Y observamos cómo el profesor se detenía preguntándose por qué le estaba hablando de eso a él. Él debía de traer a sus padres, diciéndole que no ocasionara otra escena como esa y que se fuera temprano. Cambiando de escena, observamos cómo Mu iba por la calle, pensando en que irse temprano debe significar que debía de regresar a su base, diciendo que por suerte le habían dado tiempo para recuperarse por lo sucedido ese día. Hay mucho que necesita hacer si piensa seguir peleando con ese cuerpo frágil, pensando que si tan solo pudiera usar maná. Y nos cuentan que es un poder más allá de la humanidad. El maná en otros lugares se le llama ki o chakra, pero la mayoría de los dioses le dicen maná. Esta es la fuerza vital que existe en toda la naturaleza. Posibilita a los humanos en convertirse en cazadores en algunos mundos, y en otros estos pueden convertirse en hechiceros. Pero en la tierra el maná no existe, por lo que la magia y otras habilidades no se pueden usar. Observamos cómo Mu, intentando invocar su maná, pensaba que no tenía suerte. Suponía que debía de adaptarse a pelear si su tercera y cuarta, pensando en que la recuperación iba a llevar mucho tiempo después de todo, así que mejor debería de tomar un descanso. Observamos cómo despertaba nuevamente en su cuerpo, observando cómo Lihu estaba encima de Young, y observamos cómo rápidamente Lihu se le acercaba a Mu, diciéndole que debía de darle a ese tipo, preguntándole a Mu si acaso él no había llamado al dragón para que lo llevara a otro mundo, diciéndole que mientras esté en eso debería devolverlo para él, pensando que con un dragón podía dominar a otro mundo. Y observamos cómo Mu invocaba una gran mano pensando que ese chico era extraño, y observamos cómo lo tomaba, a lo que Lihu le preguntaba qué era lo que estaba haciendo, a lo que Mu con una sonrisa le decía que era obvio, lo iba a enviar a otro mundo. Y cambiamos de escena al dominio de Lucifer, el cual inmediatamente detectaba la presencia de Mu. Y observamos cómo inmediatamente Mu llega al lugar. Lucifer le decía que no, a lo que Young le decía que ni siquiera había dicho nada, y Mu le respondía con un sí. Sosteniendo el alma del hijo, le decía que lo iba a enviar a ese lugar, debía de abrir el portal, a lo que Lucifer le preguntaba por qué debía de hacerle caso, a lo que Mu le decía que era simple, es porque él es más fuerte, si tiene un problema con él deberían de bailar un rato, él siempre está listo, a lo que Lucifer enojado pensaba que ese tipo era un idiota, solamente depende de su fuerza, a lo que Mu acercándose a le decía que él se iba a encargar de eso, solamente debía de dejárselo a él, acercándose al planeta de Lucifer, el cual le preguntaba a qué era lo que estaba haciendo. Interferir con el dominio de otro dios es algo prohibido entre los dioses. Si un dios no a cargo toca el dominio, una barrera será activada, incluso para él. Pero observamos cómo Mu destruía aquella barrera, dejando a Lucifer con esta cara, a lo que Mu preguntaba a Lucifer por qué siempre decía no, preguntándole si acaso lo había intentado, a lo que Lucifer le respondía que así es como funcionan las reglas en ese mundo. Y observamos cómo Mu llamaba a Elihu diciéndole que debía de entrar, dejando asombrado a lo que Mu le decía que él había dicho que quería irse, ese era otro mundo, a lo que Elihu
le preguntaba si le iba a dar el dragón. Observamos cómo este le decía que debía de encontrar a su propio Young Young. Su Young Young no estaba a la venta, lanzando a este hacia el otro mundo, mientras Mu decía que los niños de ahora querían todo gratis. Observamos cómo este se despedía de Lucifer diciéndole que debía de cuidar de él, haciendo que este se quedara allí enojado, completamente en silencio. Y nos cuentan que originalmente Lucifer vivía en el planeta Elmur. Él era conocido como el primer Lord Demonio y se mantuvo en la cima por mucho tiempo. Por arrogante, él desafió al Tel Supremo, conocido como Dios, y lo asesinó. Luego, él asumió la posición de Dios y venció a otros dioses para reclamar el trono más grande. Se convirtió en el dios de los dioses, el más grande entre todos. Él era el poder máximo, hasta que Mu apareció. Y observamos cómo Lucifer pensaba que Mu solamente debería esperarlo un rato, mientras observaba a Mu a través de una especie de ojo volador. Y cambiando de escena, observamos cómo el bully sin una oreja decía que juraba que lo iba a matar, diciendo que él se creía muy duro, pero ya es hombre muerto, diciendo que tenía que llamar a Cheol-hyun. Y cambiamos de escena a un chico golpeando un saco de boxeo. Nos presentan a este como el campeón nacional de deportes en boxeo de peso mediano de la división joven, Kang Cheol, y observamos cómo este escuchaba el sonido de un teléfono, preguntando quién era el que estaba llamando, y observamos cómo un rubio decía que era de él, y tomando la llamada preguntaba qué era lo que pasaba. Y se nos presenta a este como Wan Cheol, 2 años de experiencia boxeando y 14 sesiones de sparring. Observamos cómo el bully le decía que era él, preguntándole si recordaba que le había dicho que su celular se había roto, preguntándole si no deseaba uno nuevo, lo que Cheol con una sonrisa le decía que fuera directo al grano. Y cambiando de escena, observamos cómo aquel bully volvía al salón de clases, escuchando las palabras de todos, los cuales se preguntaban cómo él había terminado así después de molestar a la gente. Él se hacía el duro, pero ahora no era nada. Observamos cómo este, lleno de ira, estrellaba su mochila al suelo, preguntando si estos no creían que estaban murmurando con mucha fuerza. Si tenían algo que decir, solamente debían de decírselo en la cara. Observamos como una chica se paraba y le decía que debía de callarse y solamente sentarse, a lo que este tomaba una silla y le preguntaba si acaso deseaba morir, pero al lugar entraba un profesor y este preguntaba qué era lo que estaba sucediendo. Y observamos como aquel bully rápidamente se había sentado, a lo que el profesor preguntaba por qué estaba parada la presidenta del aula, a lo que este decía que no era nada, mientras el profesor le decía a esta que después de clase debía de ir a verlo un momento. Y cambiando de escena, observamos como este le decía que el alumno que creó una escena ayer, Lihu, no había respondido su celular, preguntando si esta podría ir a verlo, diciéndole que se iba a asegurar de escribir una buena carta de recomendación para su futuro, así que por favor debía de ir. Hoy era un día importante. Observamos cómo esta llegaba a la casa de Lihu y luego de tocar y que nadie le respondiera, esta procedía a abrir la puerta, percatándose de que el cuerpo de Lihu estaba simplemente tirado allí entre cucarachas, a lo que esta se asustaba pensando que era un cadáver. Y cambiando de escena, estamos en un hospital y observamos como el cuerpo de Lihu estaba en una camilla y repentinamente el alma de Moon volvía a habitar el cuerpo de Lihu, preguntándose este qué era ese lugar. Eso no se parece a un lugar que recuerde, y percatándose del suero, este pensaba que era eso. Algo se estaba entrando en su cuerpo directamente a través de sus venas y eran nutrientes. Él los estaba absorbiendo rápidamente, pensando que eso le estaba ayudando a recuperarse. No era magia, pero el efecto es impresionante. Después de todo, la tierra tiene algunas cosas decentes. Observamos como la presidenta de aula preguntaba qué era lo que estaba sucediendo, por qué se estaba riendo como un loco, diciendo esta que el profesor le había dicho que regresara a la escuela. Él le había pedido que fuera a verlo, diciendo esta que él era una persona exigente, así que ya se iba. Observamos cómo Mu se preguntaba si acaso esa persona fue quien lo ayudó a recuperarse, a lo que este la detenía, diciéndole que le tenía una pregunta, pensando este que él no sabía mucho sobre la tierra, necesitaba más información, y lo más importante era aquella cosa. Observamos cómo este, quitándose el suero, le preguntaba si conocía un lugar donde él podría fortalecer su cuerpo, a lo
lo que ésta se quedaba en silencio observándolo, diciéndole que él ni siquiera tenía dinero. Y cambiando de escena, observamos como este estaba ejercitándose en un parque, diciendo que eso realmente estaba bien. A eso, en ese lugar, le llaman Sansuhan, equipamiento profesional de entrenamiento. En sus años exactamente, hace 4000 años, trasladaba roca, escalaba y excavaba. Solo eran métodos simples de entrenamiento primitivo, pero en la Tierra quizás son más complejos de lo que imaginaba. Preguntándose qué clase de entrenamiento era ese, y observamos cómo a este le lanzaban una piedra y este se fijaba de que aquel bully de antes estaba acompañado de aquel rubio, diciendo este que se había paseado por todo el vecindario por él, preguntándole por qué demonios estaba en ese lugar, a lo que Mu, tomando la piedra, preguntaba quién fue que la había lanzado, y observamos como el bully le decía: ¿quién más? Fui yo el que la lanzó. Ahora eres definitivamente un hombre muerto. Pero era rápidamente golpeado por Mu, el cual lo tumbaba al suelo de un solo golpe, a lo que Mu se preguntaba si era un ataque preventivo. Observamos cómo Mu volvía a hacer nuevamente esa sonrisa de masoquista. Y ahora cambiamos de escena a la reunión usual de dioses. Y observamos cómo Young decía que ya iba a comenzar la reunión. Como su lord no estaba en ese lugar, ellos deben prestar atención a su mensaje, a lo que Lucifer lo interrumpía, preguntándole qué se supone estaba haciendo que Young, asustado, le respondiera que no estaba haciendo nada, solamente iba a entregar ese mensaje y se iba a ir. Y leyendo la carta, este decía lo mismo de siempre: se encuentran a alguien digno contra quien pelear, infórmenmelo, eso es todo. Observamos como Lucifer golpeaba la mesa del enojo. Ya le estaba molestando esas reuniones sin sentido. Él ni siquiera ha tenido la dicha de presentarse. Eso era el colmo, preguntándole a los demás si estaban realmente bien con eso. Se supone que esa reunión se lleve a cabo para estabilizar el mundo. Observamos como otra diosa, la cual la llamaremos Soso, decía que cuando en normalidad que el dios de la tierra no pueda manejar ese presente, ellos tienen que dar un paso adelante para manejarla, preguntando si eso no era ridículo. Su presencia es decepcionante. Lo que Lucifer le decía a esta: la cosa es que mantener la estabilidad del mundo es como un juego para ese bastardo. Todo el sistema puede colapsar por su incapacidad, y lo peor son sus supuestas soluciones que empeoran las cosas. Preguntando si recuerdan el planeta de Cíclope hace miles de años. Y observamos como en el planeta de Cíclope había una criatura del vacío, la cual era dividida a la mitad por un golpe de Mu. Y observamos como Lucifer decía que si los dioses hubieran trabajado juntos podrían minimizar los daños, pero como siempre, ese idiota siempre estropeaba todo, dejando que esa criatura devorara el planeta entero. Él ya no soporta verlo destruir cosas. Él no tiene madera para ser un dios. Observamos como Young solamente pensaba por qué le ponían una prueba tan difícil, pidiéndole a Mu que por favor volviera pronto. Y observamos como aquel bully le preguntaba a Mu si acaso no sabía quién era su primo. Él era un boxeador. Él está acabado. Y observamos como el rubio le decía a Mu que él tenía unos puños muy rápidos, preguntándole qué deporte hacía, a lo que Mu le respondía que él no juega ninguno, él solamente pelea. Y observamos como el rubio se ponía en posición y decía que era hora de ver qué era lo que él tenía. Conectándole un golpe, se quedaba pensando qué era lo que le sucedía a ese chico. Él miró la trayectoria de su gancho hasta el final, pero deliberadamente aceptó el golpe. Lo que él no sabe es que Mu nunca evade un ataque preventivo. Observamos cómo este le preguntaba al rubio si es el combate mano a mano lo que le gustaba, dejando a este completamente confundido. Observamos cómo Mu le decía que así es como iban a comenzar, lanzándose rápidamente hacia el rubio, el cual pensaba que él solamente lo estaba copiando de una manera extraña, bloqueando el ataque de Mu, pensando este que su poder es irreal. Observamos cómo Mu le preguntaba si así era como se hacía, diciendo este que en el momento del impacto él tensionó los músculos de sus brazos lo más duro que pudo. Ahora sus brazos gritan de dolor, pero le daba igual, porque se siente sorprendente. Nunca había sentido esa clase de fuerza ni de esos debiluchos.
y observamos cómo este comenzaba a quitarse la correa del pantalón, pensando que si quería seguir peleando necesitaba cuidar a ese cuerpo. Por ahora iba a usar eso como imantes temporales. Observamos cómo el bully le preguntaba al rubio qué era lo que pasaba. Él había dicho que iba a terminar rápido, a lo que este le decía que debía de callarse y mantenerse alejado. Y observamos cómo Mu bloqueaba todos sus golpes, mientras el rubio le decía que con esa actitud su guardia totalmente era un chiste. Mientras Mu pensaba que sus golpes eran rápidos y precisos, pero muy predecibles. Solo debía mirar cómo se movían sus músculos. Él puede decir a viva voz a dónde apunta. Observamos cómo este caía en una finta del rubio, el cual pensaba que ya lo tenía, pero Mu le lanzaba un golpe a su brazo, haciendo que este comenzara a gritar de dolor. Y observamos cómo Mu se quedaba viéndolo, pensando en que las reacciones de Lil Bully eran muy parecidas. Y observamos cómo de un golpe este lo noqueaba, y mirando fijamente al Bully, este se acercaba, diciéndole que ahora deberían de terminar con eso. Observamos cómo el bully le decía a este que no se acercara, mientras Mu pensaba que él no tenía ganas de pelear, pero eso no le funcionaría. Mientras el bully pensaba que él no pensaba pelear, si él admitía la derrota, suponía que se iba a acabar. Pero este recibió un golpe de Mu por toda la cara, pero eso era solamente el comienzo, ya que este recibió una completa paliza por parte de Mu, dejándolo pidiendo piedad con esta cara, mientras Mu decía que él es realmente valiente, no pensaba admitir la derrota. Y observamos cómo este cercenaba al rubio, marchándose del lugar y cambiando de escena a la casa de Lihu. Este pensaba que es divertido poder pelear, pero su cuerpo se rompe fácilmente. Nunca imaginó que sus músculos se iban a partir de esa manera. Necesita que esa sensación siga fluyendo. Es una pena que la energía siempre se ve interrumpida. Cuando vuelva, esta vez necesita traer lo que le dijo a John. Intentando salir del cuerpo del hijo, este se daba cuenta de que no pasaba nada, preguntándose por qué no funcionaba. Y ahora pasamos días atrás en el reino divino, en el dominio de Lucifer. Poco tiempo después de que este observaba a Mu yéndose del lugar, John le preguntaba a Mu qué tal le había ido en su viaje en la tierra, a lo que este le decía que estaba satisfecho, pero su cuerpo era muy débil, diciéndole que debía intentar conseguirle un orbe mágico de recuperación. Y nos cuentan que los orbes mágicos son objetos que contienen magia de Elmur, el planeta bajo el mando de Lucifer u otros planetas. Son objetos comunes en planetas con abundante maná, pero en la Tierra solo se pueden obtener a través de la divina bendición o capricho. Además, solo unos cuantos los pudieron usar en la historia de la humanidad, y estos se le identificaban como dioses por los mismos humanos. Y observamos como Young le decía a este que iba a tratar de conseguirle uno cuando regresara, preguntándole a Mu si se pensaba ir ahora, qué iba a pasar con la reunión de los dioses. Y en ese momento fue donde Mu le entregó aquel mensaje. Y observamos como este, tocando el planeta Tierra, su alma salía de su cuerpo, el cual caía en el suelo, lo que estaba siendo observado por Lucifer. Y en el presente observamos a este, el cual pensaba que no sabe qué cosa estará planeando Mu, pero su cuerpo está vacío en ese momento. Él ni siquiera se presentó a la reunión. Significa que no tiene planes de regresar por un tiempo. Y con una sonrisa, este decía que si ese era el caso, ahora es el momento de aprovechar su oportunidad, activando un hechizo llamado Taxidermia de la Vida, atacando a Young, el cual lograba esquivar dichos ataques, preguntando qué era lo que estaba haciendo, preguntándole si acaso esa era una declaración de guerra contra el dios de la tierra, a lo que Lucifer, levantándose, decía que iba a expulsar al dios de la tierra del asiento de la eternidad. Era la guerra. Y observamos cómo Young preparaba una habilidad llamada Aliento Comprimido, disparando una llamarada directamente a Lucifer, el cual lograba esquivarla, pero esta
comenzaba a girar completamente en el planeta de los dioses, creando una gran explosión. Observamos como la diosa Soso creaba un muro de defensa, mientras Lucifer quedaba afuera de este y recibía completamente la onda de expansión de dicha explosión. Observamos como Young comenzaba a liberar todo su poder, creciendo enormemente, mientras Lucifer pensaba que él iba a ser el siguiente después de su maestro, a lo que Young le decía que no habría un después. Y observamos cómo Soso decía que ese no era el ambiente apropiado para una reunión usual, mientras observamos cómo Young era empalado por un ataque de Lucifer, diciendo Soso que se iba, a lo que Lucifer la detenía preguntándole de qué lado estaba, si acaso apoyaba la expulsión o estaba en contra de ella, a lo que Soso le respondía a este que le daba igual, él debía de clasificarla como neutral, a lo que Lucifer le decía que solo se alejara de su camino y si alguien más estaba en desacuerdo debía de irse, él iba a manejar eso por su cuenta. Observamos como Young le decía a este si de verdad creía que podía vencer a su maestro, a lo que Lucifer con una sonrisa le decía si se refería a ese casi maestro quien tomó el cuerpo de alguien de la tierra. Observamos como Young en pánico le preguntaba si él lo sabía, a lo que Lucifer le respondía que él confía demasiado en su fuerza y negligencia, la vigilancia solo le iba a llevar a eso. Observamos como Young le decía a Lucifer que no lo iba a dejar escapar vivo, haciendo un último ataque con su cola, la cual era rápidamente cortada por este, mientras le decía que mientras él siga con vida iba a poder ir a la tierra y una vez allá iba a destruir por completo al debilucho de su maestro. Y cambiando de escena, pasamos con el rubio, el cual estaba recibiendo regaños de su entrenador, el cual le decía que la competencia estaba a la vuelta de la esquina, preguntándole si acaso había enloquecido. Él le había dicho antes que las personas que entrenan no se deben meter en peleas callejeras, diciéndole que no debía de volver hasta que haya sanado por completo. Observamos cómo el rubio pensaba que toda la culpa la tenía ese tipo y observamos cómo este era interrumpido por Kang, el cual le preguntaba qué le había pasado a su brazo, a lo que el rubio por un momento le llegaba una idea y comenzaba a actuar diciéndole que en realidad los niños de ahora son terribles. Él había escuchado que su hermano menor estaba siendo acosado, por lo que dio el primer paso para tratar de razonar con los bullies. Este le decía que entre todos le dieron una paliza y dejaron su brazo y oreja en ese estado. Observamos cómo Kang, retirándose, le decía que debía de tener más cuidado antes de una competencia. En vez de pelear, debería de hacer una sesión más de sparring, haciendo que el rubio pensara si acaso él no le iba a ayudar, pero de repente escuchaba como Kang le preguntaba quién era exactamente ese chico. Y ahora pasamos nuevamente con Moon, el cual se preguntaba por qué no había regresado. Era demasiado extraño. Solo hay un escenario donde no podrá regresar. Si su cuerpo original ha sido dañado, su cuerpo debe estar siendo protegido por Young. Incluso si no está Young, no hay tantas cosas que le hagan daño a su cuerpo, a menos que todos los dioses hayan unido fuerzas para atacarlo. Si ese es el caso, no tenía más tiempo que perder allí. Observamos cómo este estaba molesto, golpeando la cama, pensando que ha pasado mucho tiempo desde que lo desafiaron. Él tenía que contraatacarlos, preguntándose por qué no pelearon contra él cuando él estaba allí, pensando que mejor debía de calmarse si todos acordaron atacarlo al mismo tiempo. Young es alguien que no caería tan fácil, tiene que hacer lo que puede por ahora. Observamos como al día siguiente este estaba entrenando, mientras pensaba que por ahora se iba a enfocar en fortalecer otros músculos aparte de sus brazos. Al usar músculos que no puede emplear, puede sentir que están gritando de dolor. Se sentía muy bien, mientras este comenzaba a reírse, haciendo que todos los del parque se preguntaran qué le sucedía a ese chico. Observamos cómo este era detenido por la presidenta del salón, la cual le preguntaba por qué no había ido a la escuela. Observamos cómo Mu le preguntaba a esta si era necesario ir. No es exactamente un lugar donde pueda entrenar su cuerpo, a lo que la chica le preguntaba a este qué era lo que deseaba hacer. A lo que Mu le decía que quería ser más fuerte, era por eso que estaba entrenando. Y nuevamente la chica le preguntaba por qué quería ser más fuerte, a lo que Mu le decía que era para que pueda pelear mejor. Él es demasiado débil para pelear.
Observamos cómo este comenzaba a darle una larga charla sobre por qué debería de ser tan fuerte, mientras la chica pensaba que él está demente. Estaba hablando sobre peleas por horas, como se suponía que iba a llevar a ese chico a la escuela, y teniendo una idea, esta le preguntaba cuál era el punto de entrenar si no hay nadie contra quien pelear. Solo estaba entrenando allí por su cuenta, nadie lo iba a desafiar si se quedaba solo en ese lugar. Necesita conocer más gente, provocar algunos conflictos y tendrá sus peleas, diciéndole que a partir de mañana iba a ir a la escuela y debía dejar de hacer eso su problema. Observamos cómo Moon pensaba que ella tenía un punto. Aquellos chicos no aparecieron otra vez. Él necesita encontrar a oponentes más fuertes por su cuenta. Debía de buscar a alguien con quien pelear mientras espera que se recupere su cuerpo. Él debería de ir al sitio llamado escuela a partir del día siguiente. Observamos cómo alguien desde atrás lo interrumpía diciéndole: segundo año, Lihu, eres ese, ¿verdad? Observamos cómo a Moon se le dibujaba una enorme sonrisa en la cara mientras estaba a punto de recibir un golpe pensando que la tierra era lo máximo. Y ahora nos cuentan un poco sobre Kang Cheol cuando este tenía 15 años de edad. Esa era la edad cuando él comenzó a desempeñarse en boxeo. Su hermana era una bailarina con un futuro brillante, pero esta tenía un acosador. La obsesión de ese acosador se incrementó demasiado y eventualmente cruzó la línea. En el último instante, Kang fue capaz de parar el crimen, pero como no lo denunció, el perpetrador no recibió un castigo apropiado y la obsesión del que falla se vuelve cada vez más fuerte, hasta que la cosa se puso muy peligrosa. Esa vez también, él fue capaz de detener el crimen, solo que no fue tan rápido. Las alas del cisne se habían roto. Después de eso, él no volvió a confiar en la justicia y decidió impartir justicia por su cuenta. En secreto se convirtió en un vigilante nocturno y le hacía pagar por adelantado a aquellos que mostraban signos de volverse criminales. Para él, pelear es un juicio. Y nuevamente en el presente observamos cómo este le había conectado el golpe a Moon, el cual pensaba que sus puños eran ligeros, preguntándose si él lo estaba probando. De cualquier manera, el hecho es que lo atacó. Él pensó que iba a ser difícil encontrar con quién pelear, pero otra vez la suerte le sonríe. Y observamos cómo Kang le preguntaba a este por qué andaba pegándole a la gente. ¿Acaso él desea ser un pandillero o algo peor? A lo que Moon le decía que no era un fan de las charlas, haciendo enojar a Kang, el cual lanzándose le decía que entonces debía de ir por él. Observamos cómo este le lanzaba una ráfaga de golpes a Moon, el cual lograba esquivar estos, a lo que Kang le decía que él evadía muy bien, y este, bloqueando su campo de visión, conectaba otro golpe, el cual era bloqueado por Moon, pero Kang lanzaba otro ataque que igualmente fue golpeado por este, a lo que Moon tan solo pensaba que ese tipo solamente ataca los puntos de ruptura. Observamos cómo Kang le decía a este que se imaginaba que su brazo ya no le responde. Sin importar lo herido que esté, el juzgado no mostrará ni una pizca de piedad. Y este, al notar que Moon se estaba riendo, se enojaba aún más, preguntando si realmente él estaba sonriendo. Y observamos cómo Moon pensaba que no iba a poder vencer a ese bastardo, al menos no por ahora. Pero eso no quiere decir que vaya a desaprovechar una oportunidad de pelear. Él no puede ganar con tan solo disfrutar. Debía de ser precavido, calmado y no debía de sonreír. Y nos cuentan que no siempre ganaba cuando él era un don nadie, pero igual lo disfrutaba. Pero él anhelaba ganar, por lo que decidió calmar sus emociones y se echaba calmadamente al enemigo. Mientras peleaba más y más usando la cabeza, ese don nadie se hacía más fuerte. Suprimía sus emociones lo más que podía para hacerse más fuerte, y a pesar de eso no podía evitar que la alegría regresara. Entonces, cuando él desea ganar, suprime como nunca sus emociones y se esfuerza a lucir como un perdedor. Observamos cómo Kang, al ver esa cara, ya estaba en su límite, gritándole que era un bastardo, y lanzándose a golpearlo, le preguntaba si seguía pensando que eso era una broma. Observamos cómo este lograba arrinconarlo, pero Moon pateaba tierra en su cara, a lo que Kang decía que lanzar tierra en los ojos de alguien era algo que un criminal en proceso haría. Era muy predecible. Observamos cómo Kang le decía a este que era lo que estaba esperando, debía continuar.
haciendo que Kang rompiera su límite de ira, lanzando múltiples golpes los cuales eran esquivados por Kang, mientras pensaba que ese chico estaba apuntando a su barbilla. Eso podría funcionar, contándonos que las peleas con puños desnudos existían en otros mundos, diciendo que si existe una diferencia entre los dos tipos que he enfrentado antes, es que su estilo de pelea es demasiado defensivo, y la razón de eso es la Tierra. La Tierra está llena de inmensas variables, haciendo complejo el pelear mientras te mueves vigorosamente. Quizás la evolución de una tierra plana y los zapatos permitieron que los peleadores del presente se volvieran más agresivos, y con esas tendencias agresivas y sabiendo exactamente a dónde apunta, se le hace más fácil leer sus movimientos. Y por último, si lo hacía mover más, el efecto de las variables que colocó incrementará, y cuando aparezca una apertura iba a golpear su punto vital. Observamos cómo luego de ese golpe, Mu pensaba que su brazo no le respondía. Iba a intentar usar su codo como último recurso. Observamos cómo Kang lanzaba un leve golpe, a lo que Mu le decía a este que había fallado, recibiendo un fuerte golpe en su pierna, haciéndolo arrodillarse. Observamos cómo Kang le preguntaba a este si eso lo divertía. Él probablemente siga haciendo lo mismo y iba a continuar riéndose de esa manera en un futuro muy cercano. Se aseguraría de que no riera nunca más. Observamos cómo Mu pensaba que ya había perdido, preguntándose cuánto tiempo había pasado desde que probó el sabor de la derrota. Habían pasado como 4000 años desde su última derrota, pero Kang era repentinamente golpeado por un objeto en la cara, haciendo que se preguntara si había alguien más en ese lugar. Al escuchar un grito, se marchaba del lugar rápidamente. Observamos como la persona que había gritado estaba detrás de Mu, y era Young Young en una forma completamente diferente. Y ahora pasamos nuevamente al mundo de los dioses. Observamos como el cuerpo de Mu estaba en una especie de prisión, mientras Lucifer estaba frente a su planeta, pensando que ese imbécil ya no iba a poder regresar a su cuerpo. Está encerrado en un espacio completamente vacío, por lo que ni su alma podría entrar. Ahora lo que necesita hacer es abrir la barrera de la tierra. Observamos cómo este tenía a Young prisionero, mientras le decía que una vez que se deshaga de Mu, le iba a dar la posición de dios de la tierra, preguntándole qué le parecía si cooperara con él, a lo que Young murmuraba unas palabras, haciendo que Lucifer le respondiera a este que hablara más claro. No podía escuchar nada de lo que salía de su hocico, haciendo que Young le preguntara si él había dicho que ningún ataque podía atravesar la barrera en la que estaba encerrado el cuerpo de Mu, a lo que Lucifer le decía que era correcto. Cualquier cosa que se le ocurriera no iba a funcionar. No había nada que él pudiera hacer, por lo que le sugiere hacer lo que le había dicho y tomar la posición ofrecida. Y observamos cómo este se fijaba en un destello, mientras Young decía que era bueno saber que ningún ataque funcionaría. Observamos cómo este estaba autodestruyendo su cuerpo con un hechizo llamado explosión masiva, haciendo que Lucifer entrara en pánico, y posteriormente observamos un destello de luz saliendo del techo del reino de Lucifer. Y observamos cómo la explosión fue tan grande que se notaba aún lejos del planeta de los dioses. Observamos cómo del humo salía Young en la forma anteriormente vista, pensando que acababa de usar toda su fuerza y ahora estaba en un terrible estado. Él necesita irse rápido, necesita informar al maestro sobre su situación. Observamos cómo desde atrás sale Lucifer gritándole que era un maldito. Él iba a reducirlo a él y a su maestro en cenizas, lanzándole un fuerte ataque que por poco y era esquivado por Young, el cual lograba entrar al planeta Tierra. Y en la Tierra observamos cómo este caía directamente a la cara de Kang. Y luego de esto cambiamos de escena y observamos cómo Young seguía explicándole lo sucedido a Mu. Observamos cómo este se quedaba observando la cara inexpresiva de Mu, el cual solamente pensaba que Lucifer era un bastardo, y con una sonrisa decía que él actuaba como si no fuera a pelear nunca más, pero él está más que listo para pelear, diciendo que no podían perder el tiempo. Necesita volverse más fuerte lo más pronto posible para que él pueda pelear con ese cuerpo. Y sintiendo una incomodidad en su brazo, decía que ese paso no podría usar su brazo en un buen tiempo, preguntándole a Young si había traído el orbe mágico que le había pedido, a lo que Young le decía que por supuesto lo había traído. Y observamos cómo este vomitaba una piedra mágica, diciéndole que ese es un orbe de sangre de dragón que infundió con un hechizo de curación único.
si él hubiera sabido que eso iba a pasar, traería muchos más. Y nos explican que esa es una piedra formada tras curtir sangre de dragón. Y observamos como Mu, tomándola, decía que eso le parecía suficiente. Y activándola, observamos cómo sus heridas sanaban por completo. Mientras Mu decía que eso no era un simple hechizo de curación, sus músculos se han vuelto más sensibles, preguntando si ese también es un hechizo de mejora. A lo que Young le decía que también infundió su propia magia dentro de ese orbe de sangre. Él puso algo de esfuerzo en eso. Observamos como Mu le decía a este que aún le quedó un poco. Él se imagina que al ser un cuerpo humano no iba a consumir mucho maná. Parecía que él podía usarlo una vez más. Y dándoselo a Young, este le decía que mejor debería de usarlo él. A lo que Young volvió a tragárselo diciéndole que lo iba a guardar para otra ocasión. Y cambiando de escena, observamos como la presidenta de aula decía: Dolly, estás más lindo que nunca. Si tan solo pudieras hablar, podríamos hablar y jugar todo el día. Y llevando la lagartija a su terrario le decía que debía de quedarse quieto y portarse bien. Lo iba a ver después en la escuela. Y cambiando de escena, ya en la escuela observamos como el bully de antes estaba sentado estudiando, pensando que si ser un acosador no le sentaba bien, debía de dejar de perder el tiempo y mejor debía de seguir estudiando, percatándose de que al lugar llegaba Moon, el cual le preguntaba si deseaba tener una revancha, siendo interrumpido por la presidenta del aula, la cual le decía que hoy se había aparecido, a lo que Moon le decía que ella lo había convencido con lo que le dijo antes, iba a buscar a alguien contra quien pelear. A lo que esta, con una cara de indiferencia, pensaba que iba a ser extraño si él no hacía otra cosa, deseándole buena suerte. Y cambiando de escena, observamos cómo Kang estaba hablando con una compañera, la cual le preguntaba si no se había enterado sobre el chico que se había defendido de su acosador. Y poco tiempo después observamos cómo este pensaba que el chico que ella mencionaba se parecía a aquel tipo de antes, pensando que ese bastardo le estaba mintiendo. Él casi mata a la persona equivocada sin ninguna razón. Y observamos cómo Mu estaba detrás de este pensando que nadie tenía ganas de pelear ese día, pensando que iba a ir a entrenar nuevamente. Y fijándose en el brazo de Kang, este pensaba que el tamaño y posición de los músculos era el mismo, gritándole que él era el tipo de ayer, lanzándose rápidamente hacia este, a lo que Kang salía corriendo, preguntándose qué era lo que le pasaba a ese tipo, preguntándose cómo lo supo si estaba cubierto por todos lados. Y mientras seguía corriendo, ese se preguntaba por qué seguía persiguiéndolo. Seguro está intentando acusarlo con la policía, tenía que perderlo en ese mismo instante. Observamos cómo este doblaba por un callejón, desapareciendo por completo de la vista de Mu. Observamos cómo este se preguntaba a dónde se había ido, diciendo que esa era la situación perfecta para una pelea. Observamos cómo Young le preguntaba si estaba buscando al tipo de antes, diciéndole que definitivamente sintió un fuerte aroma masculino cuando se encontraron el día anterior. Cayendo al suelo le decía que si lo seguían de seguro lo encontrarían, pero este chocaba con el pie de la presidenta del aula, la cual al verlo rápidamente se sonrojaba. Observamos cómo Young le decía a esta si podía apartarse en ese instante, a lo que rápidamente esta lo tomaba y lo levantaba, a lo que Young solamente le preguntaba qué era lo que estaba haciendo. ¿Acaso ella no sabía quién era él? Pensando que tan solo si pudiera usar su magia se desharía de ese tipo de castigo. Observamos cómo la chica pensaba si era un lagarto parlante, preguntándose cómo podía existir una criatura de ese tipo, diciendo que era muy bonita, pensando que era igual que Dolly, o quizás mucho mejor. Y observamos cómo Young lograba zafarse y se iba rápidamente tras Mu, disculpándose con este, diciéndole que era una lástima que haya perdido sus poderes. Y observamos cómo está viendo fijamente a Mu, se preguntaba si esa cosa era su amigo después de todo, a lo que Mu decía que sí podía llamarlo amigo, era uno muy obediente. Y por fin se nos presenta a esta chica, la cual se llama Kim Yoo-jin y es la presidenta de clase, y actualmente está muy celosa. Y observamos como Mu, viendo fijamente a Kim, le preguntaba si quería tomarlo prestado. Y poco tiempo después pasamos a la casa de esta, la cual se preguntaba si Young estaba molesto, recordando lo que había pasado antes, cuando Mu lo había tomado y le había dicho que había alguien que estaba buscando en esos momentos y ella lo ayudaba
le iba a dejar tomarlo prestado, a lo que ésta accedía de inmediato. Y observamos cómo Moon le decía a John que él debía de quedarse con ella un rato y luego debía de regresar por su cuenta. Y observamos cómo John se presentaba diciendo que él era el secretario que ayuda al maestro, y como el maestro ya lo mencionó, ella tenía que cooperar activamente con él de ahora en adelante. Intentaba darle la mano a Kim, cual no podía con tanta ternura. Dándole la mano le preguntaba si por maestro se refería a Lee-Hoo, diciéndole que lo iba a ayudar. Lo creo o no, ella es la presidenta de clase. A lo que Young le preguntaba qué era eso, diciendo esta que eso significa que ella es la líder de su clase y también tenía las mejores notas de su grado. A lo que Young pensaba que el maestro no lo había escogido a su suerte. Pensando lo mejor, le preguntaba si eso quería decir que el maestro no era el líder, a lo que ésta le decía que el hijo no era tan superior, a lo que John le gritaba diciéndole que eso era imposible. El maestro es un ser muy fuerte, él no lo podía creer. Si ella era la líder de la clase, eso significa que su maestro era el líder de la tierra, diciéndole que de ahora en adelante ella tenía que dar lo mejor de sí para convertir al maestro en el más fuerte, diciéndole a Kim que ella aceptaba, pero tenía una condición: tenía que visitarla siempre. Observamos cómo yo pensaba que eso iba de maravilla. Él estaba pensando en usar a esa chica para obtener información sobre la Tierra. Observamos cómo este aceptaba el trato mientras pensaba que su maestro no debía de preocuparse. Young lo iba a ayudar a reclamar el título del más fuerte. Y cambiando de escena, pasamos con Moon, el cual se estaba ejercitando, el cual pensaba que definitivamente estaba mejorando. Se ha dado cuenta de que su físico ha mejorado un montón, sus músculos se han recuperado y se siente más fuerte. A ese ritmo cree que podría ir más allá de sus límites. Observamos cómo este le daba un fuerte golpe a una barra, diciendo que estaba satisfecho, y fijándose, este pensaba que él no había venido ese día. Observamos cómo este se alejaba del lugar, diciendo que como ese chico no iba allí, probablemente se lo iba a encontrar por allí, retirándose del lugar. Luego observamos a este paseando por la calle, desprendiendo un aroma a sudor, el cual llegaba hasta Young, el cual estaba haciendo múltiples compras con Kim, y al sentir el olor, este rápidamente se despedía, diciéndole que eso era todo por hoy. Observamos cómo este, saltando del lugar, caía justamente encima de Moon, y observamos cómo este le decía que se había ganado la confianza de la persona con quien lo dejó, diciéndole que como su subordinada, ella también le iba a ser leal. Observamos cómo este sintió un aroma. Observamos cómo este, volteándose, decía: maestro, ese olor es muy familiar. Y observamos cómo Kang estaba en aquel callejón golpeando a otro acosador, a lo que Moon llegaba por atrás diciendo que lo había encontrado. Si les gustó el resumen, les invito a ver este, puede que les guste. No olviden dejar su like para la próxima parte. Si se suscriben, yo estaría eternamente agradecido. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí.